Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este importante evento donde, como iniciativa ciudadana para las pensiones, vamos a dar a conocer a todas las trabajadoras y trabajadores y pueblo salvadoreño en general cuáles nuestros objetivos principales, por lo cual estamos haciendo este esfuerzo. Y iniciamos diciendo que ya inició el robo del siglo. Este es el primer paso para quitar el dinero a los trabajadores y trabajadoras, incluyendo a los compañeros y amigos pensionados. No va esto únicamente para los que van a pensionarse en el presente y en el futuro. Pedimos la derogatoria del decreto de reforma a la ley del FOC a los señores diputados y diputadas que enmienden su error este jueves para que el gobierno no atropelle y no se expropie del dinero de los trabajadores. Están a tiempo que corrijan ese pequeño, gran lapsus que tuvieron en ese momento. Dos instituciones, miembros de la iniciativa ciudadana, hemos presentado propuestas bien concretas, sustentadas y con un gran objetivo en defender a toda la sociedad salvadoreña que está siendo agredida en este momento por decisiones miopes de funcionarios y el mismo gobierno y el partido oficial que tenemos en la Asamblea Legislativa. Me quedo en este pequeño lapsus para que también pues los amigos que presiden esta mesa tienen que también exponer cuál es el objetivo principal de la iniciativa. En los últimos días se había venido recogiendo en los diferentes medios de comunicación un planteamiento en el sentido de que había un riesgo de que El Salvador cayera en impago tan pronto como este viernes 7 de octubre, debido a que no se iba a poder cumplir con una obligación relativa al fideicomiso de obligaciones previsionales, y se ha planteado que esta condición ponía en riesgo el pago de las pensiones de cerca de 160,000 personas y que en virtud de eso era urgente tomar una acción para asegurar dicho pago. En ese contexto fue aprobado la semana pasada en la Asamblea Legislativa el decreto 497, en virtud del cual se busca asegurar a los 160,000 pensionados que se va a continuar su pago. Al respecto, nosotros queremos señalar de una forma muy enfática que nunca estuvo en riesgo el pago de las pensiones de 160,000 personas, porque el mecanismo establecido y que está vigente desde el año 2006 garantiza que el pago de las obligaciones previsionales que le corresponde hacer al ISS y al INPEP se cubren a través de las emisiones que realiza el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales y que los trabajadores afiliados a las AFP, que suman más de 2 millones de personas, compramos de forma obligatoria. Este octubre, al igual que el resto de los últimos 10 años, estaba programada la compra
de los títulos emitidos por el fideicomiso que garantizaban que dinero para seguir pagando pensiones existía. El problema que se afronta en el país no es porque no hubiera dinero para pagar pensiones a estas 160,000 personas. El tema es que en el presupuesto general de la Nación aprobado para el año 2016, no incluyeron una partida presupuestaria suficiente para que el Estado de El Salvador cumpliera con su responsabilidad de remitir al fideicomiso de obligaciones previsionales las sumas necesarias para pagar intereses y abonar a capital según el programa de pagos previamente establecida para esas emisiones. En otras palabras, lo que hacía falta dentro del presupuesto es una disponibilidad para cubrir un gasto corriente como cualquier otro que tiene el Estado. En ese sentido, no está directamente relacionado con el pago de pensiones. En virtud de lo anterior, nosotros consideramos que la disposición que se tomó no debe interpretarse como un financiamiento para el pago de pensiones, sino que un financiamiento de un gasto público ordinario, y en ese sentido nos parece inconveniente que se esté estableciendo que el Estado de El Salvador, a partir de ahora, cuestión que se mira reflejada también en la formulación del presupuesto del 2017, se estaría desentendiendo de su obligación constitucional de financiar el pago de una deuda que se ha comprometido a respaldar, porque en última instancia el obligado a pagar las pensiones del ISSSTE y del INPEP es el Estado de El Salvador, y ha encontrado a través del mecanismo del fideicomiso de obligaciones previsionales una fuente de financiamiento. Pero eso no lo exime de la responsabilidad de incluir dentro del presupuesto general de la Nación una partida para respaldar el pago de esa deuda. En ese sentido, nosotros consideramos que existían y siguen existiendo alternativas más idóneas para cubrir ese gasto público sin que implique un desmedro de derechos de los trabajadores salvadoreños. Ya en este momento los trabajadores salvadoreños estamos obligados a prestarle dinero al Estado a través del fideicomiso para el cumplimiento de esa obligación. Y eso se ha hecho con base a unas reglas del juego que establecía un pago periódico de intereses y de abono de capital. Esas reglas de juego fueron cambiadas en virtud del decreto aprobado la semana pasada, y en virtud de esto ya el Estado de El Salvador nos dice a los trabajadores que no nos va a pagar intereses, que no nos va a abonar capital, sino que nosotros mismos tenemos que financiar eso. En virtud de esto, nosotros hacemos un llamado a la reflexión a que esta disposición es lesiva de los derechos de más de 2 millones de salvadoreños. Y es importante destacar que si esta medida se ha tomado de emergencia con el objeto de beneficiar a 160,000 personas, o al menos así se les hizo creer a los señores diputados, hay que aclarar que eso no es el caso y que en ningún momento está en riesgo el pago de las pensiones. Con eso quisiera señalar que deberíamos de buscar como país alternativas viables para respaldar de una forma responsable el pago de esa obligación que tiene el Estado de respaldar la deuda que ha sido emitida por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. Creo que esta situación demuestra una vez más la importancia que tenemos de salir de una crisis permanente en donde todas las semanas vivimos con esta angustia que hace que el país no atraiga la inversión, no se generen oportunidades y empleos para todos los salvadoreños. Esta crisis demuestra que se están implementando políticas públicas equivocadas, que queremos imponer a la fuerza un modelo fallido que ha demostrado que no ha funcionado en ningún país del mundo, en ningún momento de la historia, y que esto está teniendo consecuencias negativas en la calidad de vida de todos los salvadoreños.
Vemos con estas acciones incapacidad en el manejo de los recursos públicos, porque este es el gobierno, estos han sido los 2 gobiernos en la historia del país que más recursos han tenido, donde se han aumentado los impuestos 22 veces, donde nos han endeudado al ritmo de $1.000 millones por año. Para que tengamos una idea, en toda la historia del país, la deuda total antes de que empezara el primer gobierno del FMLN era una deuda de $10.600 millones en la historia del país. Ahora ya rondamos los 16.900 en 7 años, hemos aumentado casi $1.000 millones. Se han tenido presupuestos arriba de 4.600, 4.700 y el del próximo año 4.900 millones de dólares al año. Y no se ve ninguna mejora en los servicios que recibe la población a pesar de que el gobierno ha tenido más recursos. Creo que debe de haber una responsabilidad mayor en el manejo de los fondos públicos y rendirle cuentas a la población qué se hacen con esos recursos para que no se vengan a hacer precipitadamente cambios a las leyes que generan todavía más inseguridad, más incertidumbre y más problemas para atraer la inversión. En segundo lugar, creo que es importante señalar y exigir que de ahora en adelante se mejore la sinceridad con la que maneja el gobierno sus propias cifras. Escuchamos diversas razones para excusar lo inexcusable. Se está tratando de hacer como necesario, como bueno, el hecho de meterle la mano a los ahorros de los trabajadores y de los pensionados que van a requerir de ese dinero en su momento más crítico de sus vidas cuando ya estén retirados y en la tercera edad. Vemos que es importante hablar con la verdad. Nos han mentido con respecto a las cifras del PIB, nos han hablado de manera equivocada con presupuestos mentirosos. Estos presupuestos que nosotros hemos dicho anticipadamente por años, que sobreestiman los ingresos y subestiman los gastos, producen estas situaciones que posteriormente, en vez de aceptar la responsabilidad que tiene el gobierno sobre ellas, trata de endosárselas a otros y buscar culpables en lugar de asumir ellos su propia responsabilidad y corregir sus errores. Creo que es irresponsable jugar con los fondos de pensiones, como hemos dicho. Las consecuencias de continuar actuando de esta manera van a ser catastróficas para el futuro del país. La inversión, que es el primer paso para generar el crecimiento, oportunidades y mejores empleos para los salvadoreños, se van a ahuyentar todavía más. Si ahorita somos el país que menos atracción de inversión tiene en el área centroamericana, con medidas como estas, y si seguimos así todavía peor, aquí no va a venir nadie a invertir, no va a haber crecimiento, no va a haber oportunidades, no va a haber empleo y van a haber mucho menos recursos para el fisco para cumplir con sus obligaciones. Las calificadoras de riesgo están observando este tipo de comportamientos y esperamos que esto se corrija antes de que nos vuelvan a reducir nuestra calificación de país. Nosotros consideramos que esto, además de perjudicial e inconveniente y dañino, tiene que corregirse de una vez por todas para no continuar con esta tendencia. El país tiene soluciones, podemos salir adelante, pero lo primero que tenemos que hacer es sincerarnos, admitir que hay un problema, asumir la responsabilidad que le corresponde al gobierno y empezar a trabajar todos juntos en encontrar estas soluciones. El presidente de FUSADES va a ampliar un poco más sobre esto, pero yo sí quería enfatizar el hecho de que es importante que ustedes conozcan que los que estamos aquí reunidos estamos conformando una mesa técnica en la que se está trabajando con seriedad para hacer una propuesta de fondo al problema que se tiene sobre los fondos de pensiones. Una propuesta
que resuelva esta problemática de una vez por todas y que no tengamos estos sobresaltos cada vez que entramos en una crisis de pago por la irresponsabilidad en el manejo de los fondos públicos por parte del gobierno. Nosotros confiamos en la capacidad de los salvadoreños, estamos dando un ejemplo de unidad y de trabajo conjunto y de trabajo en equipo, todas las instituciones aquí presentes y algunas más que se van a sumar en el futuro, de que esta problemática, si hay voluntad, hay solución. Muchas gracias. Complementando y reiterando lo que los colegas de la mesa ya apuntaban, nosotros queremos señalar que en efecto nos da una gran lástima en la situación que estamos cayendo. Más aún nos da una gran lástima que se siga insistiendo que el problema fiscal, el problema de las finanzas públicas que está afrontando el país es por culpa de las pensiones. Esto, lo hemos dicho reiteradamente, no es cierto. Realmente el problema que estamos viviendo, el problema financiero que estamos viviendo, más bien tiene que ver con un problema de mala administración, de mala priorización. Es un problema que nace en efecto de estar presentando recursos que están sobreestimados en los ingresos, es problema de presentar presupuestos que están subestimados en los gastos y por ende presupuestos que están desbalanceados y que no cumplen con las normativas constitucionales. Es más, han sido ya muchos años de estar teniendo estos presupuestos irresponsables a tal grado pues que ahora se nos ha venido esta crisis que cada vez más se vuelve inmanejable. Se vuelve inmanejable en la medida que se vuelve en efecto a hacerle frente a todos los compromisos del Estado. Nosotros hemos venido reiterando también que agarrar el tema de las pensiones para justificar la manera inconsulta e imprudente en que se introduce una reforma como fue la semana pasada, eso socava la confianza que es fundamental, especialmente en momentos críticos, esa confianza que es fundamental para lograr acuerdos de país y para asegurar que estamos mandando un mensaje que aquí en El Salvador se respete el Estado de Derecho y que hay un clima propicio para la inversión que es tan importante para el crecimiento económico y para las oportunidades de trabajo. Es decir, tomar estas medidas introducir estas medidas de una manera irresponsable como fue la semana pasada, creemos que socava esa confianza nuevamente que es básico para incluso llegar a acuerdos sobre cómo atender la misma crisis fiscal. Nos da una lástima que se siga argumentando pues que las pensiones son la culpa de la crisis y que se busque con las pensiones querer justificar estas medidas que realmente deterioran el ambiente en nuestro país. Hay que aclarar que sí es cierto que el gobierno ha venido endeudando al país a niveles insostenibles. Sí es cierto también que había una urgencia de pagar estos 71 millones de dólares. Lo que no es cierto es que se diga que no había dinero para hacerle frente en el corto plazo a estos 71 millones de dólares. Porque si uno revisa los datos oficiales, en efecto lo que encontramos es que solamente en recursos disponibles en cuentas en el sistema financiero, el gobierno hoy por hoy cuenta con más de 500 millones de dólares. O sea, con esos 500 millones de dólares perfectamente se pudo haber hecho frente al pago de los 71 millones mientras se aprobaba el presupuesto del 2017. Es más, nos sorprenda que nos digan que no se podía pagar 71 millones de dólares cuando en efecto todavía hay disponibilidad de 300 millones de deletes que se pudieron haber colocado para conseguir estos 71 millones que se necesitaban en el corto plazo. Por lo tanto, no es cierto que este pago de 71 millones forzó a tener que meter esta reforma. Más bien fue un aprovechamiento irresponsable para introducir cambios que dejan malos precedentes y que vuelven insostenible el sistema de ahorro
de los trabajadores. Sin duda alguna, estamos en una situación financiera bien delicada y es una lástima que se esté queriendo confundir a los salvadoreños manipulando la información. Es una lástima que también se esté tratando de maquillar los problemas del presupuesto en vez de estar buscando soluciones sostenibles, soluciones responsables. Queremos reiterar también que nos sorprende que se nos venga a decir que no hay dinero cuando uno revisa las cifras, y podemos ver en las cifras que desde el año 2007, reiterando un poco lo que ya decía el presidente de ANEP, si uno agarra las cifras oficiales desde el año 2007, uno encuentra que solo en recursos ordinarios este gobierno ha tenido más de 5.700 millones de dólares disponibles. Adicionalmente a estos 5.700 millones de dólares de recursos disponibles, el gobierno ha incrementado la deuda en más de 8.240 millones de dólares. Entre deuda y recursos corrientes adicionales que este gobierno ha tenido desde el 2007, esto da un total de más de 13.940 millones de dólares. No es posible que habiendo tenido 13.940 millones de dólares, ahora se nos quiera decir que no habían 71 millones de dólares para hacerle frente a este pago de corto plazo de las pensiones, y que era perfectamente previsible porque eran compromisos que ya estaban establecidos con anticipación. Solo para poner en perspectiva lo que significa 13.940 millones de dólares, permítanme recordarles que el presupuesto de salud es de 600 millones de dólares. El presupuesto de educación es de 920 millones de dólares. El presupuesto para pagar FODES es de 350 millones de dólares. ¿Cómo es posible que nos puedan decir, luego de tener o haber tenido 13.940 millones, que no habían recursos para hacerle frente a estos compromisos? Quiero también poner en perspectiva lo que significan 13.940 millones para aquellos que nos cuesta entender las cifras. Cuando tuvimos los terremotos del 2001, los daños que el país sufrió fueron de 2.000 millones de dólares. Se ha contado con 13.940 millones de dólares, 7 veces lo que tomó reconstruir el país después de los terremotos. ¿Cómo es posible que ahora se nos quiera decir que las pensiones tienen la culpa de esta crisis fiscal? Realmente es una lástima, es inaceptable lo que estamos escuchando de parte del gobierno. Lamentamos tener que decir que ha habido un manejo irresponsable de nuestro presupuesto. Y todo apunta que en el 2007 vamos a seguir en esta situación de presupuestos que no son transparentes, que no están balanceados. En un aspecto más positivo, y tal vez para contestar algunas inquietudes o algunos comentarios que algunos personeros han hecho, en donde han dicho claramente que la iniciativa ciudadana tiene miedo de presentar su propuesta, permítanos solamente aclarar que nosotros no tenemos miedo. ¿Por qué vamos a tener miedo de presentar una propuesta si estamos haciendo todo lo contrario, ya que estamos justamente haciendo lo que el gobierno no hizo antes? Es decir, estamos ahorita haciendo todo un proceso de consulta de forma abierta, de forma transparente y de forma responsable para poderlo presentar cuando lo hayamos terminado. No es justo que se nos venga a decir que no estamos presentando nada por miedo. Reitero, es todo lo contrario, estamos haciendo de forma responsable un proceso que le dé sostenibilidad al tema de las pensiones. Para ello, ¿qué es lo que hemos hecho a la fecha desde que nos constituimos como iniciativa ciudadana? Hemos venido elaborando diagnósticos de cuál es la situación, hemos venido haciendo ciertamente los talleres de consulta. De hecho, el próximo 14 de octubre tenemos otro taller de consulta con los diferentes sectores de la sociedad.
Hemos venido también evaluando experiencias de otros países, hemos venido aprendiendo sobre buenas prácticas, así como también hemos venido evaluando diferentes alternativas que en su momento pues las vamos a socializar y las vamos a presentar. Repito, nosotros estamos haciendo un trabajo responsable, dado que no se quiso hacer anteriormente. Hoy estamos haciendo ese proceso responsable de presentar ofertas o propuestas y en su momento las vamos a anunciar.